En la Feria de Servicios hay presencia de varias de las entidades de nuestro sector. Está el Banco Agrario, entiendo que también está la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que son nuestras principales ejecutoras de nuestras políticas relacionadas con el sector de la agricultura. Quería aprovechar estos minutos que me fueron asignados en esta agenda para poder provocar unas conversaciones en torno a las apuestas del gobierno nacional frente al desarrollo del agro, esperando que en gran parte de sus planes de gobierno puedan quedar también concurrencias y podamos compartir y podamos llegar a acuerdos y a consensos sobre cuáles son esas apuestas estratégicas que tenemos para el desarrollo de la agricultura. Mientras organizan la presentación que quería prepararles y presentarles a ustedes y que queda también sobre la mesa como un documento de estudio y de profundización, quiero comentarles finalmente cuál es el sentir que tiene nuestro presidente de la República. ¿Cuál es el sentir o cuál es la apuesta que tenemos? Porque el sector de la agricultura es fundamental y probablemente para ustedes esto es muy claro porque vienen de municipios en Colombia en donde la mayor parte de ellos están en zona rural. Realmente creo yo que esa gran visibilidad, ese gran centralismo que se ha tenido históricamente en las políticas públicas sobre las 5 o 6 grandes ciudades de Colombia ha tratado de ocultar toda la oscuridad que hay alrededor de las zonas rurales y por eso pues para nosotros hoy es fundamental hacer una apuesta sobre el agro para poder dar pasos importantes en el desarrollo de nuestro país. Nosotros decimos que somos un gobierno potencia de la vida porque queremos dejar esa enorme dependencia de economías extractivas, del petróleo, de la minería, que a pesar de que han generado un gran desarrollo económico y que han jalonado el crecimiento de alguna manera de nuestros números económicos y macroeconómicos, pues no ha ocurrido igual con el desarrollo humano de las ciudadanías, de los territorios y de las comunidades en las cuales ustedes gobiernan. El 93% de nuestro territorio es rural. Nuestro territorio, absolutamente todo el territorio rural tiene una enorme apuesta agrícola o pecuaria o pesquera, pero desafortunadamente este sector nunca había sido visto como con esa centralidad y ese protagonismo que nosotros queremos dar. Para nosotros este sector es fundamental porque constituye la transición hacia la descarbonización de nuestra economía. Somos dos los sectores que principalmente podemos jalonar esta transición. Uno es el tema de agricultura y otro es el tema de industria y turismo. Pero nuestra agricultura no es una agricultura normal o como la hemos conocido siempre de los campesinos enfrentando por sí solos con su propio esfuerzo y trabajo todas las riesgos y actividades riesgosas que hay en torno a la agricultura. Nosotros queremos una agricultura que jalone el crecimiento económico del país y el año pasado lo pudimos demostrar. Nuestra política de crédito y financiamiento agro pudo irrigar recursos y eso hace que nuestro sector agrícola sea hoy el más saludable de la economía. Cerramos un año con un costo de los alimentos que hizo reducir la inflación. Cerramos un año con un crecimiento y una recuperación del sector del PIB agrícola que venía pues en una caída libre, incluso recuperando números anteriores a la pandemia. Tenemos un sector que es el de los que mayor generación de empleo tiene en nuestras zonas de territorios nacionales e incluso en zonas urbanas. Y tenemos un sector en donde gracias a las connotaciones y características de nuestras regiones lo tenemos todo para crecer. Según la FAO, somos uno de los primeros 5 países con mayor disponibilidad de tierra fértil para desarrollar la agricultura. Somos el segundo país de América con mayor disponibilidad de agua dulce. Tenemos estaciones no tan marcadas y 70 variedades de frutas y verduras que se dan todo el año. Hacemos maíz, frijol en todos los pisos térmicos. Tenemos una actividad pecuaria, ganadera, bovina, lechera, doble propósito que se da en todas las regiones y municipios del país. Tenemos el café, que es nuestro producto orgullo y estrella, que se da también casi en la mayoría de los departamentos y municipios. Prácticamente hay un café especial por cada finca, que puede generar una agregación de valor.
Y tenemos hoy un mundo y un mercado que está demandando alimentos que sean producidos armónicamente con el clima y con los desafíos de un cambio climático, y nuestra agricultura puede dar pasos y mejoras de manera muy rápida con el apoyo y el financiamiento necesario para poder venderle al mundo y volvernos realmente ese granero, esa despensa agroalimentaria, esa despensa de la biodiversidad que también es proporcional a la diversidad cultural que nosotros tenemos en nuestras culturas. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, nuestras transformaciones son 3 que pueden sintetizarse y que ojalá nos gustaría que muchos de ustedes recojan en sus planes de gobierno, y tienen que ver con una sociedad rural inclusiva, con justicia social y económica, y creo que ese es el cambio de perspectiva más importante que damos desde la apuesta de la agricultura, y es que a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no solamente nos concentramos en cuidar los cultivos, las prácticas de siembra, las semillas, los controles fitosanitarios, los insumos pecuarios, pues eso es importante, no lo vamos a desdeñar ni a dejar atrás, pero fundamentalmente para desarrollar la agricultura hay que proteger, acompañar y apoyar a los agricultores. Ese es como el centro de nuestra transformación, logrando así una economía rural productiva y sostenible. Nosotros pensamos que la agricultura que queremos desarrollar es una agricultura que logre generar sostenibilidad social y económica para la gran parte de sus municipios. ¿Cuál es el foco de empleo, de desarrollo, de potencial desarrollo? Va a ser este sector indiscutiblemente, incluso los que tienen hoy otros ejes de economía que tienen que buscar cómo hacer transiciones. Por ejemplo, pensando todo lo que es el distrito minero de La Jagua, en el Cesar, son 5 municipios que van a tener que buscar otras formas de empleabilidad y generación de economías. Y la tercera son territorios rurales que estén en armonía con la vida, donde podamos superar todas esas tensiones y conflictividades socioterritoriales en torno a las figuras de ordenamiento ambiental, en torno a los páramos, a los parques nacionales, a las ciénagas, en torno también a estas múltiples discusiones que hay frente a disputas territoriales entre distintas comunidades campesinas, negras, indígenas, en torno a distintas tensiones que pueden darse también por inclusive planes de ordenamiento que ustedes y nosotros podemos construir conjuntamente a partir de soluciones y de inversiones. Para sintetizar 7 ejes de política pública que tenemos en nuestro sector, seguramente ustedes tienen ya una gran experiencia y conocimiento sobre todas las entidades que hacen parte de nuestro sector. Aquí les dejo pues las principales que ya les estaba comentando, pero sin duda también tenemos otro tipo de participaciones y intervenciones conjuntas en torno a nuestra apuesta de gobierno, donde hay concurrencia con otros sectores del Estado. Nosotros no podemos avanzar o afianzar, por ejemplo, nuestra apuesta de agroindustrialización, que es la gran realización que queremos este año, sin que esos proyectos vayan de la mano con una propuesta de alternativa energética, bien sea solar, que es como la principal apuesta que estamos presentando en este momento. De esas 7 políticas que tenemos bajo competencia de este sector, este año fundamentalmente son 3 las realizaciones principales que tenemos que dar en nuestro gobierno y que ponemos sobre la mesa como una propuesta para que sumemos esfuerzo. Cada una de estas propuestas puede funcionar mejor si logramos concurrencia con departamentos y con municipios. Porque nosotros, si bien tenemos este año el presupuesto más grande de la historia en el sector de agricultura, el año pasado había sido el más grande y este año lo doblamos y el año entrante lo doblaremos, porque realmente es en serio que tenemos que dinamizar la economía agrícola, pero si hacemos sumas de presupuestos y concurrencia, que más que presupuestos son también voluntades en lograr resolver problemas, podemos llegar de manera mucho más sencilla a sus municipios. Son 3. La primera es la reforma agraria. Este año tenemos 5 billones de pesos para compras de tierras para reforma agraria. Acabo de escuchar, porque llegué y escuché la última intervención de un alcalde que hablaba de qué hacemos con las víctimas, tenemos que darles alguna solución. Nosotros hemos dicho, esta reforma agraria tiene que estar al servicio de la reactivación de la economía
al servicio de las comunidades que carecen de tierra para poder desarrollar su actividad agrícola, al servicio de darle más tierra a quienes desarrollando actividades agrícolas tienen tierra insuficiente, que es la mayoría de nuestra agricultura. Yo no sé si ustedes sepan que el promedio de las unidades productivas de nuestro país es de 1,5 hectáreas. O sea, tiene más tierra una vaca que la mayoría de nuestra agricultura. Y lo vemos en todos los sectores y es por igual. En cuanto se hace el café colombiano, que es nuestra actividad bandera, estrella y lo seguirá haciendo, entre 0,5 hectáreas a 1,5 hectáreas es el promedio mayoritario. En cuanto se hace la panela o el melado de caña, en cuanto se hace el frijol, en cuanto se hace incluso la misma ganadería lechera, por ejemplo. Entonces sí tenemos el problema de darle más tierra a comunidades que producen alimentos que son nuestro paisaje rural agrícola y que tenemos que fortalecer. Porque no puede ser que nuestra alimentación dependa de 1 hectárea o 1,5 hectáreas. Más cuando estamos en un país tropical donde todo el tiempo estamos enfrentando desafíos fitosanitarios y ahora climáticos. Venimos saliendo de la pandemia, pasamos niña, niño, niña, viene segundo semestre. Es una realidad que tenemos y precisamente los lugares donde más se sufren los impactos del cambio climático son los lugares donde mayor despensa de alimentos tenemos en nuestra agricultura. Entonces, reforma agraria para resolver eso, dar tierra a quien no la tiene o darle más tierra al que le falta. Reforma agraria para reparar a víctimas. Tenemos la intención de poder reparar y cerrar estos procesos de transformación social para hacer desarrollo productivo. Reforma agraria también para poder resolver conflictos de uso, casos de situaciones que están en lugares donde las poblaciones no deben estar y podemos apoyar y acompañar procesos también de reubicación y reactivación económica. Reforma agraria cafetera que queremos hacer, especialmente en las zonas del nuevo eje cafetero, suroccidente del país, Catatumbo, Cesar, La Guajira, en donde podemos generar mayor capacidad productiva con compras de tierras. Nuestra reforma agraria además es voluntaria, se adoptó el sistema de la paz, el sistema coreano de comprar la tierra al valor del avalúo comercial. O sea, ha sido una propuesta importante. El año pasado logramos intervenir cerca de 100,000 hectáreas y este año tenemos que hacer 5 veces eso. Así que necesitamos articular con ustedes para poder llegar con estas respuestas y con estas propuestas a cada una de las regiones que más lo necesitan. Esta tierra tiene que ir acompañada de todos los demás componentes, porque no termina en la compra de tierras, inicia en la compra de tierras. Y ahí viene la segunda apuesta productiva que para nosotros, o la realización más grande que tenemos este año y que quisiéramos que ustedes aprovechen esa ansiedad que tenemos de realizar acciones para que sumemos esfuerzos. Y es la apuesta por la agroindustrialización, especialmente nuestro programa de bienes e infraestructuras agroalimentarias. Nos interesa sobre todo generar mayores capacidades a productores en temas de molino, secado y almacenamiento de cereales, arroz, maíz, otros. En temas de fábricas de harinas, en cada una de las regiones del país hay distintas harinas, pero somos un país harinero en nuestra gastronomía. Harinas de 7 granos hay en las zonas andinas, harinas de plátanos, de yucas, de chontaduros, depende absolutamente del contexto de la región. Necesitamos afianzar las fábricas de harinas porque queremos impulsar con las harinas los planes de complemento nutricional porque son la primera línea de atención y rescate de las situaciones de inseguridad alimentaria y los paquetes de alimentaciones escolares. Nos interesa todas las agroindustrias relacionadas con la leche. De hecho, no solamente el tema de plantas de transformación láctea, nosotros estamos apostando a un proyecto de soberanía láctea y tratar de sustituir la importación de leche en polvo. Esto es una apuesta enorme y lo de menos es hacer la fábrica. Lo demás es poder articular todas las cadenas de producción necesarias. Nos interesan la transformación y la agroindustrialización en temas de café, todo el proceso post cosecha, cafés de calidad, cafés orgánicos, cafés que puedan abrirse al mundo, también en cacao,
que es otro de los productos incluso insignias de La Paz. Ahora nosotros también ejecutamos una parte importante de los recursos del Frisco, de la política antidrogas. Entonces, en las zonas de presencia de cultivos ilícitos también somos sus socios para poder hacer estas apuestas económicas de sustitución. Nos interesa también el tema de las plantas de abastecimiento y de sacrificio animal, no solamente en tema de sacrificio, sino de transformación en productos. Así que es muchas posibilidades que nos unen. Y la tercera es la del Sistema Nacional de Abastecimiento. Nosotros tenemos un problema en común con ustedes, y es el problema del hambre. Tenemos un tercio de nuestra población que no está en situaciones de seguridad alimentaria. Ayer salió el informe del Programa Mundial de Alimentos, redujimos del 30% al 25%. Esto producto al buen comportamiento del año pasado de la agricultura y la reducción de la inflación de los alimentos. O sea, la gente tiene más capacidad de compra de alimentos. Pero tenemos que reforzarlo porque especialmente en los lugares que están en las dos costas, los 5 departamentos de la costa Caribe y los 4 departamentos que están en el litoral Pacífico están en una inseguridad alimentaria que ronda casi la mitad de la población. Incluso en las ciudades grandes hay sectores y barrios populares que no tienen garantía de alimentación. Y nuestra propuesta sobre sistemas agroalimentarios tiene que ver con poder sumar esfuerzos. Nosotros no vamos a crear por ahora una entidad como un IDEMA especial para ello. Nosotros queremos provocar que las entes territoriales que quieran propicien sus propias agencias de comercialización, sus sociedades y empresas de economía mixta. Podemos explorar diversas posibilidades y desde la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio articular lo que requieran para poder lograr ese circuito y esa conexión en donde cada vez reduzcamos más los pasos entre el campo y la mesa, asegurando compras públicas, compras institucionales. Es un mercado enorme, pero conectar los productores con esos mercados es un desafío logístico impresionante. No queremos una empresa estatalizada, queremos fortalecer las cooperativas de productores y ese fortalecimiento lo tenemos que hacer también con ustedes. Entonces ya tenemos algunos departamentos, algunas regiones que han manifestado este interés, pero nos interesa realmente poder trabajar de la mano de ustedes y activar este sistema. La hemos llamado Alianza Nacional de Abastecimiento, ANA, para poder lograr avanzar en eso. Les doy un ejemplo. A finales de este año nosotros ya tendremos que encontrar la manera de suministrar los alimentos para las personas privadas de la libertad. Son más de 130,000 personas que están en cárceles. Tenemos que suministrar los alimentos del PAE, tenemos que suministrar los alimentos de la fuerza pública. Realmente es un año de jugárnosla a poder crear cada vez más capacidades de logística, agrologística, suministro y abastecimiento. Tenemos infraestructuras que queremos recuperar o hacer, que toca administrar y que esperamos que allí podamos hacer unas alianzas con ustedes y también con el sector cooperativo productivo y el sector privado. Bueno, estos son como realmente nuestra riqueza es enorme en producción. Sobre temas pecuarios, olvidaba mencionarlo, nos interesa desarrollar absolutamente todas las cadenas pecuarias, especialmente el tema de especies menores, pollo, huevo, cerdos, ovinos y caprinos en donde hay esta situación en particular y también hay un eje motor de desarrollo que queremos hacer sabiendo nuestra enorme riqueza hídrica que es el sector de la pesca y la acuicultura. Esto ya para concluir, decirles, estamos al servicio de ustedes, queremos tener esos puentes, estamos generando una capacidad, digo yo, casi que un batallón de estructuradores de proyectos, porque finalmente estas apuestas que queremos hacer son apuestas que demandan estructuración de proyectos. Es ahí donde siempre nos quedamos varados. El año pasado, con las administraciones anteriores, sufrimos mucho porque hablábamos con alcaldes, íbamos a territorio, íbamos a comunidades, salían ideas de proyectos, pero nadie tenía la capacidad de estructurar los proyectos. Estructurar proyectos es todo un saber, un arte. La orden que ha dado el presidente y que nosotros en nuestro sector tenemos es que en los municipios excluidos,
Es decir, esos municipios en donde no hay capacidad de estructuración de proyectos o de haber hecho apalancamiento de proyectos e inversiones del orden nacional históricamente, nosotros entremos a estructurar con ustedes los proyectos. Para eso hemos creado equipos de estructuración en las distintas entidades de nuestro sector. Hemos posicionado a Finagro como nuestro banco de desarrollo, que tiene que también, hagan de cuenta, como un Findeter en ese otro sector. Para nosotros es Finagro y cada vez tiene que dar más pasos avanzados en la, no solamente estructuración, sino apoyo en la ejecución. Tenemos también ahora la posibilidad a través del CONSA, que es el Consejo de Secretarios de Agricultura. Ya estamos dialogando de manera muy permanente con los departamentales. También nos gustaría que ustedes, si se toman en serio esta apuesta agro, puedan poner también y dinamizar el sector de la agricultura en sus municipios. Y aquí, en la medida en que podamos concurrir y llegar a realizaciones en todos estos tipos de posibilidades que tenemos de inversión, podamos sumar esfuerzos. Esta estructuración también tiene que ver con múltiples fuentes de financiamiento. Nuestra promesa y compromiso es sacar adelante todos estos proyectos de regalías que llegan también para vistos buenos de nuestro sector. Tiene que ver también con recursos de LOCAT-Paz o de todos estos fondos de la paz, de la implementación del acuerdo de paz, que también tiene que ver o pasa por nuestro sector. Tiene que ver también con un nuevo eje de trabajo y de inversión que queremos que ustedes se animen a explorar, de los bienes por impuestos, estimulando al sector privado y nosotros apoyando y de la mano de ustedes para hacerlo. No lo haremos nunca a espalda del territorio, siempre va a ser un trabajo muy concentrado, porque nuestro esquema, como ven, no es un esquema que lo que busca es hacer proyectos, sino desarrollar la economía. Tenemos una apuesta enorme de financiamiento, pero nuestra apuesta no es endeudar a las personas, sino desarrollar la economía. Y por eso estamos a la búsqueda de capacidades organizativas y cooperativas que haya en sus territorios y que quieran animarse a hacer este salto cuantitativo y cualitativo de sus formas de producción. Así que les deseo mucha suerte y muy buena fuerza para desarrollar este trabajo que ustedes tienen tan importante. Lo recibe, como siempre, las emergencias de los incendios, de las heladas, de las sequías, de los desastres naturales. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es nuestra posibilidad de anticiparnos y desarrollar cada vez mejores capacidades en nuestros productores para hacer de Colombia una potencia agroalimentaria. Muchas gracias. Quiero arrancar por el tema del presupuesto. Son 5 billones para compras de tierras, pero nuestro presupuesto es de 9.1 billones de pesos. El resto es en temas de fomento, inversión y desarrollo, pero tenemos 26 billones de crédito financiado, subsidiado, con toda la gestión de los riesgos del ICR, que espero que eso se vaya principalmente en los municipios más excluidos y en los municipios que hoy producen nuestro paisaje productivo colombiano. Yo siempre digo por qué es importante tener en cuenta esto, porque sin duda es la comida. Nosotros tenemos que lograr defender la agricultura y la reforma agraria porque finalmente es la defensa de la comida y la alimentación. ¿Cuánta crisis se daría si no tuviéramos comida? Yo en este momento, por ejemplo, estoy pasando por un tema de cebolla, tanto roja como blanca, tema de yuca, tema de maíz, tema de leche, tema de café. Y a mí no me preocupa, preocupante sería no tener comida, eso sería alarmante. Por ejemplo, me parece extraordinario que en pleno fenómeno del Niño tengamos sobreproducción lechera. Impresionante. Lo hablábamos ayer que entregamos kits de maquinaria completa a 7 cooperativas lecheras de 7 provincias de Cundinamarca. A propósito que estaba anotando aquí porque dejaron a Cabrera, que no lo vi dentro de lo que encontramos ayer. Pero sí es importante entender que además, si nosotros articulamos nuestra estructuración de proyectos y apuestas estratégicas redondas, ¿redonda qué quiere decir? No solamente el cultivo, sino todo lo que hay que hacer para lograr el aseguramiento de las compras a precios justos y del mercado. Son temas que realmente tienen que ver es con lograr garantizar una transformación. O sea, no seguir haciendo solamente agricultura, sino lograr transformar los productos, lograr hacer silo, lograr hacer almacenamiento, es decir, que no vayamos al vaivén de las sobrecosechas. El mercado no lo vamos a controlar, los precios de los alimentos los fija el mercado.
Lo que tenemos que generar capacidades de estacionarias en nuestra agricultura, capacidades de riego para no solamente sembrar arroz en épocas de lluvia, capacidades de secado y almacenamiento para poder tenerlo guardado y poderlo vender de manera frecuente y con un mercado asegurado, pero también capacidad de poder crear alimentos. O sea, nuestro ministerio, si yo tiro el poder de cambiar el nombre, ya no sería el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino el Ministerio de la Alimentación, que es finalmente lo que es nuestra prioridad y que es la prioridad de todos ustedes también. Dentro de los problemas estructurales, el problema fuerte es eso, cómo lograr generar mayor capacidad de almacenamiento, cómo lograr mayor mercado, cómo lograr mayor capacidad de agroindustrialización. Claro, lo que menos vale en un yogur es la leche. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esa es nuestra apuesta de agroindustrias productivas alimentarias. Nosotros no queremos estatalizar la producción nacional del agro. No se trata de hacer empresas estatales, no lo queremos hacer. Pero lo que sí queremos hacer es lograr que los productores sean socios, sean las cooperativas de productores, las asociaciones de productores dueños de las agroindustrias. Porque lamentablemente lo que hemos visto en los sectores que están más industrializados del agro es que esa fractura entre productores e industria hace que cada quien busque ganar. Es legítimo en la empresa privada ganar. Ahí no hay solidaridad, ahí hay necesidad de ganar. Entonces siempre hay una posición dominante y abusiva sobre el productor. Por eso el chip que queremos cambiar, que espero que ustedes vean muchos animados en el tema, que lo podemos hacer, porque esto no se trata de crear asociaciones y cooperativas, eso es lo de menos. Nosotros nos vamos y podemos crear en el papel muchísimas asociaciones. Se trata de la gente valiente, de la gente berraca que quiere trabajar. No sé cuántas asociaciones ustedes en sus municipios, búsquenlas, les pido por favor, búsquenlas. ¿Cuál es ese tejido vital, ese tejido productivo que estaría hoy dispuesto a meterse en un crédito, a meterse en una sociedad con ustedes y con nosotros para poder transformar el plátano? Sí lo mencioné. Nosotros, por ejemplo, ya habilitamos con el ICBF la sustitución de componentes de la bienestarina con plátano, con yuca, incluso con sacha inchi. Y cada vez queremos hacer más nuestra bienestarina, más con nuestros sabores. Entonces queremos hacer industrias de plátano. El plátano para nosotros, por ejemplo, y la yuca es fundamental, porque el plátano no solamente va a ser para la actividad tradicional de exportación, también la necesitamos para harinas, también la necesitamos como insumo pecuario. Los que están hoy ustedes en temas de avícolas y porcícolas saben que ya ni siquiera es el maíz la alternativa de la sustitución de importaciones. Hoy están tendiendo más a la yuca y el plátano y otros alimentos complementarios que además dinamizan la agricultura. O sea, estas son apuestas que nos gustaría hacer. Sobre el tema de producción, otra fuente de riesgo que estamos enfrentando es justamente la de los TLCs. Y quiero decirles aquí, aquí no va a venir el ministro Maña porque está en el exterior, pero quiero decirles que el gobierno nacional está comprometido con la protección de la producción nacional. Y estamos activando los mecanismos de la Junta Administradora del TLC con Estados Unidos y en otras instancias de comercio internacional. Ahorita estamos en una estrategia para protección del banano en nuestra Unión Europea. Acabamos de lanzar la estrategia de 3 pasos para el fortalecimiento de nuestra producción nacional, de cacao, de café, palma y banano frente al Pacto Verde de Unión Europea. Y queremos motivar cada vez más que nuestra producción nacional esté protegida, especialmente en temas de leche, temas de maíz, que son nuestros 2 productos más sensibles. Estamos haciendo acciones muy agresivas sobre control de contrabando. Por ejemplo, la regulación de la cebolla salió a partir de unos operativos muy fuertes de control de la frontera con Ecuador. Y con Venezuela tenemos que reforzar relaciones comerciales igualmente. O sea, sí estamos trabajando en eso y cuenten con la producción, con la producción múltiple de acciones, por ejemplo, en temas de panela, con Superintendencia de Industria y Comercio, estamos avanzando también en la protección de la producción de panela. Entonces, estas relaciones internacionales y de comercio también son una decisión, una apuesta muy fuerte que el gobierno quiere hacer. Sobre café, lo decía, para nosotros es fundamental, nosotros tenemos que avanzar en la caficultura, estamos trabajando en un trabajo muy armónico con cooperativas que tenemos cada vez que fortalecer mucho más.
tenemos una discusión que creo que es conocida frente a la Federación Nacional de Cafeteros, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos dejado un solo minuto de observar la caficultura. Nuestras apuestas productivas sobre café son muy ambiciosas. Las condiciones climáticas hacen que, gracias a Dios, hoy esté floreciendo todos los cafetales. Este año vamos a hacer un paquete de fertilización subsidiada por nosotros muy fuerte para ver si logramos cerrar el año con muy buenas noticias. El año pasado, por primera vez en los últimos 8 años, logramos recuperar al alza la producción de café en sacos. Y este año, si hacemos fertilización y somos juiciosos, vamos a lograr llegar a una meta que no se lograba en 25 años. Y es el año de la realización de la agroindustria. Nosotros tenemos que especializar nuestro proceso de tostado. Nuestras infraestructuras, nuestras minicentrales cafeteras son fundamentales. Los sellos de origen también son fundamentales, las producciones orgánicas, las de sombrío, las de los sellos específicos de lugares de origen son parte de lo que nosotros queremos ahora impulsar y que hay que abrirle el mercado justamente a propósito del Pacto Verde de la Unión Europea. Nosotros tenemos activo el PMU Agro. Ese PMU se reúne todos los días a las 7 de la mañana, participan los secretarios y secretarias de Agricultura en los departamentos, en los lugares donde mayor alertas hay de pérdidas de área de cultivo o pérdidas pecuarias por temas de incendios, heladas, estrés hídrico. Estamos activando también comités departamentales que son lideradas por las entidades del sector y el reporte es el primer punto para poder dar reacción. Hemos venido todo este año entregando kits agrícolas y kits pecuarios. Los pecuarios tienen que ver con soluciones de agua y con soluciones de alimentos nutricionales y bloques multinutricionales. Entonces me llevo la tarea de Serinsa, que yo sé que nos la pagan con quesos muy bien remunerados. En Boyacá, hasta este momento, los datos de las mayores pérdidas y afectaciones que se han reportado, ya no sobre pronósticos climáticos de qué potencial peligro hay, sino los reportes que han venido dándose, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Córdoba, Cesar, La Guajira, son los lugares donde mayores afectaciones nos han registrado. No quiere decir que en los demás lugares no haya, quiere decir que ustedes o sus departamentos no han reportado. Si hay departamentos donde no esté funcionando bien el sistema, por favor les pido que me lo hagan saber para poder hacer esa activación. Porque, ¿qué pasa? No tenemos una solución ilimitada, una cuenta sin fin para poder reaccionar. Nosotros no somos unidad de riesgo. Nuestras soluciones no son en la emergencia, nuestras soluciones son generar mayores capacidades de disponibilidad de agua y nosotros empezamos desde abril del año pasado con un programa de acciones anticipatorias. El año pasado 65,000 productores tomaron estos paquetes y hoy vemos cómo hacen resiliencia distinta frente a la sequía. Nos pusimos a hacer arreglos de soluciones de agua, arreglos de soluciones de alimentación complementaria y ahí vamos. Entonces tenemos que seguir porque, como les digo, el clima no va a mejorar. Nos toca a nosotros tratar de ayudarle a Dios en el milagro de la agricultura y eso quiere decir generar cada vez mayores capacidades. Sobre cómo hacer, y me gusta mucho lo que hablaba aquí la alcaldesa de Pisba y la provincia de La Libertad, y me gusta los que hablaron no solamente por su municipio, sino por su región. Yo creo que la estrategia del gobierno con el pueblo, me imagino que ustedes, algunos lo han vivido, los que son del litoral pacífico lo vivieron al inicio del año, y otros han visto esa estrategia de llegar con un gobierno más pleno, multisectorial, haciendo un diálogo con autoridades locales, con comunidades, con los problemas y los temas estructurales de la región, nos permite llegar con una concurrencia mucho más pertinente. Entonces yo recibo invitaciones, ya que me invitaron en La Libertad, en el Valle, en el norte del Cauca, en la Sabana, en la región del Sumapaz, porque en la medida en que logremos vernos como una región en los problemas estructurales de la agricultura, podemos lograr cada vez mejores posibilidades de inversión. En un gobierno tradicional, ¿qué pasaba con la asignación o la regionalización del presupuesto? Entonces, démosle de a 500 millones o no sé cuánto a cada municipio. ¿Y eso qué resuelve? ¿Qué resuelve? Pero si ustedes me dicen, es que la solución es desarrollar la yuca en la región de, bueno, voy a dar un ejemplo claro, en la costa Caribe, en Córdoba, que son los principales productores hoy de maíz, tanto de maíz blanco como amarillo,
o en el Meta, que también me lo han planteado. La solución es agroindustria de producción de harinas y alimentos y de producción de concentrados de animales. Los alcaldes no lo pueden hacer. Pero ¿cuánto es lo que hay que invertir? 5.000 millones de pesos. Nosotros lo podemos hacer con ustedes, pero hay que ordenar la producción hacia atrás y el mercado hacia adelante. Por eso no lo podemos hacer solos y necesitamos gente despierta y músculo para desarrollarlo. Cuando el presidente y nosotros invitamos a movilicémonos para la reforma agraria, no es el paro. No nos molestan los paros tampoco, ni las movilizaciones, ni la gente organizada que exige solución. Pero sí es movilizarnos, porque esto no es sencillo, esto no es solo girar un cheque y hacer una obra de infraestructura. Yo cuando hacemos seguimiento de ejecución les digo a mis colegas, transporte que tiene un presupuesto gigante lo gastan unas obras, educación que es el otro presupuesto grande también y el resto es nómina, ¿cierto? O trabajo. A nosotros nos toca uno por uno sufrir el proyecto, es parir el proyecto, pero lo peor no es hacerlo previo sino ejecutarlo. Y ahí es donde necesitamos concurrir. Sobre vías me llevo la tarea, aquí va a venir el ministro Camargo, entiendo, el viernes. Tengo que decir que parte de esos ajustes presupuestales que se están dando en el presupuesto general de la Nación tiene que ver con darle mayor espacio a las vías terciarias. Yo digo, nosotros, el Ministerio de Agricultura no es solo el ministerio, son 3 ministerios: Transporte y Defensa y Seguridad, con el de Agricultura. Entonces, sí hay la necesidad y urgencia de hacer concurrencia, yo creo, y lo hemos discutido, y Vías tiene que volverse ese gran ejecutor y estructurador de esos proyectos. Se abrió ya la primera mecanismo de implementación que ya está en curso, y creo que más de 200 juntas de acción comunal habilitadas para la construcción de vías terciarias, pero también está la posibilidad de hacer concurrencias, por ejemplo, en dotación de banco de maquinarias amarillas, porque la maquinaria amarilla resuelve todo, incluso la agricultura. Si hay alcaldes comprometidos, lo que no puede pasar son bancos de maquinaria que se ven por ahí tirados o que se usan y se sobreusan hasta que ya no sirven. Si hay alcaldes y alcaldesas comprometidas en una correcta administración y actualización de sus maquinarias, esas son propuestas que todos estamos muy interesados en concurrir y llegar. Sobre jóvenes, que casi se me pasa, y mujeres, nosotros tenemos esa intencionalidad de poder hacer concurrir en especial resultados frente a esos grupos poblacionales excluidos tradicionalmente, lo que son jóvenes, lo que son mujeres, pueblos étnicos, víctimas del conflicto, excombatientes. Les cuento y dejo esta propuesta aquí también sobre la mesa. Nosotros el año pasado llegamos a subsidiar tasas de interés de crédito productivo agro hasta con tasas del 4 y 5% efectivo anual. Eso no existe en el mercado financiero. Para mujeres, para jóvenes, para asociaciones de productores, para cooperativas. Si hacemos convenio con el Banco Agrario y Finagro, gobernaciones y alcaldes, nosotros podemos llegar incluso a entregar crédito a 0% de interés. Yo estuve el año pasado en el Huila entregando créditos a 0% de interés. Ustedes saben qué significa eso. Significa reactivar la economía en sus lugares. Entonces les invito a que construyamos, lo hablemos, a que tratemos de pensar los problemas más de fondo, a que tratemos de concurrir en voluntad, y siempre este ministerio estará de puertas abiertas. Yo llevo nota de lo que se discute el día de hoy y espero poder también, a través de qué canales, a mí todo el mundo me pide citas. Esa es una pregunta, ¿quién fue el que me la dio, que me retó? Ministra, ¿pero cómo se habla con usted? ¿Cuál es el canal? Pues el canal es el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Nosotros lo reactivamos el año pasado. Está dado el mandato de que en cada departamento, municipio, incluso región, porque hay regiones, por ejemplo, sur de Bolívar, los sures tienen más identidad territorial entre sur de Bolívar, sur de Cesar, Antioquia, que con los mismos departamentos. Incluso ahí podemos hacer los comités de reforma agraria regional, subregional, convocados por quienes ustedes hacen parte con nosotros a través de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura,
Quienes quieran y tengan la voluntad de hacerlo, podemos a través de este mecanismo convocar la concurrencia de las entidades del sector para poder construir estas agendas. Así que ahí estoy disponible. Mi correo electrónico es despacho.ministro@minagricultura.gov.co. Despacho.ministro, porque no hubo poder humano decirle al de las TICs que era una ministra. Felicito en particular a las mujeres alcaldesas y les deseo a todos de verdad mucha fortaleza y cuentan con esta servidora para lo que necesiten. Colombia, potencia de la vida.